Bueno, tenemos esta línea de tiempo pequeña en la que vamos a explicar lo que sucede en Afganistán de forma muy breve. La semana pasada hicimos un video de tipo clase en donde explicamos cada uno de los puntos, que dura más de una hora, en el que, bueno, sí analizamos un poco más todos los hechos. En este video va a ser muy rápido. Si quieren revisar el otro, está ahí en la página de Escritura Internacional. En este caso vamos a ver rápidamente los hechos más importantes a partir de 1978 para poder entender qué es lo que pasa en la actualidad, en el presente. Aquí está marcado el presente con este cuadro de color azul, como lo saben. Y bueno, en Afganistán en 1978 tenemos un marco histórico muy importante que es el que parte de la Guerra Fría. Acuérdense que la Guerra Fría es este conflicto entre el capitalismo y el socialismo, representado por la URSS y por Estados Unidos, que lo que buscan es establecer en la mayor cantidad de países en el mundo el sistema económico y político que mejor les convenga, ¿no? Entonces están peleando entre ellos para poder establecer estos sistemas en los países, no directamente, porque como saben ya se conocían las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, y por lo tanto no se buscaba un enfrentamiento directo, porque entonces hubiera perecido la humanidad con este potencial nuclear de armas, ¿no? Entonces, lo que hacen estos países es participar en los movimientos de oposición, crear inestabilidad en los gobiernos que tienen gobiernos no afines a ellos, para lograr que de alguna manera, en algún tiempo, se puedan pues cambiar de bando, ¿no? Entonces, bueno, en este marco de acontecimientos mundiales, Afganistán es un país multiétnico, es un país que está conformado de muchas minorías, de muchas etnias distintas. Todas estas etnias son islámicas, todas tienen su interpretación del Islam, que varía, pero que en términos generales estos grupos que forman a los oriundos de Afganistán, a los nacionales de Afganistán, lo que buscan o lo que quisieran es establecer un tipo de gobierno que esté afín a sus ideales islámicos, por lo tanto que se estableciera la Sharia, que es la ley islámica. Obviamente cada grupo pues le da un valor distinto o la interpreta, como decíamos, de forma diferente, y bueno, eso es lo que les gustaría, pero en realidad en 1978 hay un gobierno instaurado que está dirigido por un personaje llamado Daud Khan. No nos vamos a ir más atrás, pero Daud Khan llegó al gobierno en 1973 por medio de un golpe de estado que derrocó a la monarquía y estableció un sistema republicano liberal, o un sistema democrático que, como decimos, es pro-occidental, por lo cual desde el principio tiene conflicto con estas minorías étnicas en Afganistán, porque pues no les gusta este sistema de gobierno, a pesar de que tiene una gran influencia del gobierno, del socialismo y del marxismo. Tiene también acercamientos con Estados Unidos y con Irán, que en esa época, Irán, como saben, pues era aliado de Estados Unidos, eran amigos en esa época. Y bueno, este gobierno no gustaba a la gente, ¿no? Va a sufrir un golpe de estado, Daud Khan, que lo va a derrocar, y después de un tiempo va a ser reemplazado por Nur Taraki, que es un gobierno que está más cercano a la URSS, ya no tiene influencia directa con Estados Unidos. La URSS lo que quería era controlar esta periferia de países que estaban, pues evidentemente en la periferia y que eran socialistas. Quería mantener el control político, económico, etcétera, y estaba muy pegado a este gobierno de Nur Taraki. Este gobierno, evidentemente, como dijimos, tenía conflictos con estos grupos que van estando muy en contra de estos gobiernos. Son grupos que se convierten en mujahidines, que quiere decir combatientes islámicos, que van a estar todo el tiempo haciendo atentados en contra de estos gobiernos, que no son totalmente organizados o que no tienen una unidad en este momento tan fuerte, pero que sí están en contra de los gobiernos que se están presentando. No están de acuerdo ni en el socialismo ni en el capitalismo, quieren establecer su propio gobierno, que es un gobierno más bien de tipo islámico. En 1979 hay una división interna en este gobierno de Nur Taraki. El viceprimer ministro Hafizullah Amin va a estar en contra de la forma en la que se lleva el gobierno, y de hecho Taraki, ya dijimos que estaba más apegado a la URSS, va a pedir apoyo directo a la URSS en contra de la oposición islámica, que son estos grupos que están cometiendo atentados en contra del gobierno. Bueno, al tiempo, ese mismo año, va a ser reemplazado Taraki por Hafizullah Amin, cuando asciende a primer ministro. Y como decíamos, este gobierno está más bien alejado de la URSS,
va a buscar más cercanía con Estados Unidos, y en este caso también va a participar la CIA, y por medio de la CIA se van a empezar a financiar, por eso aquí está el símbolo de la CIA y este lanzamisiles. Estados Unidos empieza a financiar a los grupos muyahidines que están en contra del socialismo. Es en este momento donde vemos que Estados Unidos es quien financia estos grupos que en el futuro, bueno, los van a traicionar, estos grupos que van a ser en el futuro talibanes, o que van a ser grupos considerados terroristas como Al Qaeda, ¿no? Acá los tenemos un poco más adelante en el tiempo, que se establecieron ya como grupos oficialmente. Mientras tanto, Estados Unidos pues les proporciona armas, les proporciona información, apoyo militar. En este caso les dio baterías antiaéreas para que pudieran tirar los aviones de la Unión Soviética, y se van empezando a armar estos grupos, lo que preocupa en gran medida a la URSS, quien va a empezar a enviar tropas a Afganistán. Aquí cambia el color, si lo notan, primero está en color verde, que ya saben que es el Fondo de Escritura Internacional de la región de Medio Oriente, y cambia aquí a color rojo cuando comienza la invasión de la URSS. Comienza a mediados de año, como saben, no llega todo el ejército de inmediato, sino que se tardan un tiempo por la logística, etcétera, y a partir de mediados de año, desde el gobierno de Hafizullah, un poco más adelante, a finales de 1979, las tropas de la URSS van a llegar a Afganistán para reforzar el gobierno, un gobierno militar, y tener mayor control, precisamente para enfrentar a estos grupos muyahidines que se están armando por parte de Estados Unidos. El presidente Hafizullah Amin va a tener un atentado y va a morir a finales de 1979, en condiciones no muy claras. Va a tener un atentado, y van a estrenar presidente en 1980, Babrak Karmal, que va a ser un presidente que va a estar mucho más cerca de la URSS. Va a ser apoyado por el ejército de la URSS en contra de los muyahidines, que, como decíamos, no dejaban de tener atentados en contra de este gobierno, ¿no? Acuérdense que el socialismo, aquí lo tenemos en estos símbolos, el socialismo está peleado con las religiones, ¿no? Al ser un sistema laico, Marx decía que la religión era el opio del pueblo, y bueno, por lo tanto no va a estar en oposición directa y automática con cualquier tipo de pensamiento que quiera ser religioso, y en este caso de los muyahidines, que pretenda llegar al gobierno, al poder, y establecer ese sistema religioso como sistema político, ¿no? Entonces va a haber un enfrentamiento a lo largo de todo el gobierno. Incluso aquí ya en 1986 hay una foto muy famosa que ha estado apareciendo en los medios de comunicación en la cual Ronald Reagan aparece con los muyahidines, que es el antecedente de los talibán. El movimiento talibán se va a establecer, como dijimos, unos años más adelante, pero aquí ya van a comenzar a organizarse de una forma mucho más proactiva, y aquí estaban siendo reconocidos como los padres de la patria, los padres que iban a formar un Afganistán libre, independiente de la URSS. Y bueno, Estados Unidos seguía en esta campaña para poder armar a estos grupos. Después, en 1987, va a llegar al poder Mohamed Najibullah, que es ya totalmente cercano a Estados Unidos. Aquí tenemos la banderita, que está pegado con Estados Unidos. Es un gobierno considerado títere. Por lo tanto, la gente de primera instancia pues no va a reconocer este gobierno, ¿no? La autoridad no fue aceptada por la población, y va a estar sufriendo atentados constantemente a lo largo de todo su gobierno, precisamente por él querer establecer un sistema democrático occidental, ¿no? Acuérdense que estos grupos están en contra de la influencia occidental en términos generales, la educación, la influencia de la cultura, etcétera, y pues no quieren este gobierno democrático, quieren más bien establecer un gobierno, como dijimos, más apegado al Islam. En este momento, aquí tenemos los años. Acuérdense que a finales de la década de los 80s, principios de los 90s del siglo pasado, ocurre una situación muy importante, que va a ser la caída del régimen socialista, que implica obviamente el fin de la Guerra Fría, el establecimiento de Estados Unidos como la superpotencia mundial, y bueno, el desmembramiento de toda la URSS y lo que implica. Esto va a ser en varias etapas, bueno, una de las cuales
Va a comenzar con la caída del muro de Berlín en el 89, 1989, y va a terminar, va a comenzar la caída, o va a desarrollarse la caída como tal de la URSS en 1991. Tenemos estos dos acontecimientos en el futuro de Afganistán. Nosotros estamos en este momento acá, 1987-88, y precisamente por este desarrollo, por este final del sistema socialista, la URSS está planeando, en primer lugar, retirar los apoyos económicos que daba a todas sus exrepúblicas socialistas soviéticas, a todos estos países periféricos. Les proporcionaba dinero, les ayudaba financieramente a mantener el desarrollo y ciertos sectores en el país. Y esto se va a acabar, ¿no? La URSS ya no puede seguir invirtiendo en armas y en cuestiones que tengan que ver con la Guerra Fría. Y bueno, va a retirar estos apoyos, también va a retirar al ejército de Afganistán, ahí lo está planeando. En abril, el 14 de abril, Gorbachev va a firmar el Acuerdo de Ginebra, en donde el ejército de la URSS se va a retirar de Afganistán. Y como dijimos, como no llegan en un momento, tampoco se van en un momento, por eso aquí el color rojo todavía sigue durante todo el año. Casi a finales de año de 1988 se va a establecer esta organización Al-Qaeda, que es una organización ultraconservadora, islámica, considerada terrorista. En este momento el líder era Osama Bin Laden, y buscaba este orden mundial a partir de la yihad, a partir de la Guerra Santa, y estaba enfrentado obviamente a Occidente y también a la URSS por la influencia que buscaban establecer en sus países, ¿no? Entonces va a empezar a cometer atentados en contra de estos objetivos. Se va a retirar por completo el ejército de la URSS ya para 1989. Va a comenzar la guerra civil en Afganistán justo después de que se va el ejército de la URSS. Pues los afganos empiezan a pelearse y a disputarse por el poder, todas estas minorías islámicas, todos estos gobiernos yihadistas que buscaban mantenerse en el gobierno, bueno, van a estar entrando en guerra, ¿no? Dentro de Afganistán. La guerra está marcada aquí de color rojo. Durante todo este tiempo está la guerra civil. Más adelante, ese mismo año, en el 89, la caída del muro de Berlín, como decíamos, ya se va perfilando la caída del año 1991, la caída de la URSS. Como decíamos, ahí están los indicadores económicos. Deja de tener financiamientos Afganistán y su economía se desploma, ¿no? Además de que estaban en una guerra civil, bueno, hubo una gran cantidad de conflictos en ese momento, hasta que Najibullah seguía siendo el presidente. En 1992 va a dimitir como presidente de la República. Y él quería exiliarse y salir salvo a India. Lo capturaron, lo devuelven y lo mantienen en un recinto de la ONU que va a funcionar como una especie de prisión domiciliaria. Afganistán, como sabemos, quedó dividido desde el principio entre los señores de la guerra, entre los jefes militares, entre los mujahidines, entre los sectores que conformaban a la sociedad. Y bueno, finalmente en ese mismo año se va a lograr conformar un gobierno, pues un gobierno no tan sólido por parte de Burhanuddin Rabbani, quien era presidente de unas de las facciones islámicas, no de todas. Entonces se buscaba la unidad en Afganistán, era el objetivo. Estas unidades, por eso aquí está la señal del opio, se financiaban principalmente por medio del opio, que es Afganistán el principal productor de opiáceos en el mundo. Y bueno, sigue la Guerra Fría. Hasta 1996 se da la toma de Kabul. Finalmente los talibanes, los talibanes se organizaron como movimiento. En 1993 se estableció este sistema o esta escuela, digamos. Los talibanes, como saben, son estudiantes del Islam, de la etnia Pashtun, de la etnia que mantiene el control, el gobierno, el poder, aunque es importante señalar que no todos los Pashtun son talibanes. Bueno, y es una insurgencia, como decíamos, creada originalmente para enfrentar al ejército de la URSS, que ya no estaba ahí, y en la Guerra Fría. Y bueno, ya las características que conocemos: el rigorismo religioso, el rechazo de la occidentalización, que incluye la educación y la influencia, y el líder de este movimiento talibán va a ser el Mullah Omar. Este personaje está acá, que después va a tomar el poder. Aquí primero se está estableciendo el movimiento como tal.
Va a pasar tiempo hasta que estos talibanes, como decíamos, en 1996, van a tomar Kabul, van a asaltar la sede de la ONU, en donde tenían aislado a Najibullah. Van a querer que firme, hay un conflicto que veremos en otra ocasión en el sur de Afganistán, en donde las líneas fronterizas no están bien definidas y hay grupos de diferentes etnias repartidos. Entonces entre Pakistán y Afganistán no está bien definida esa frontera, y estaban los grupos talibanes obligando a Najibullah que firmara un tratado para poder reconocer la línea fronteriza, a lo que se niega. Por lo tanto, lo van a asesinar, lo van a colgar públicamente, le van a hacer una serie de cuestiones muy salvajes a este personaje, a Najibullah. Aquí está en la fotografía, está colgado de una grúa, están los talibán ahí celebrando la toma de Kabul, y se va a establecer un emirato islámico en Afganistán, es decir, se va a terminar con el sistema republicano anterior, se va a establecer este sistema islámico, y únicamente 3 países reconocen Afganistán: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán. Son los únicos que reconocen este país. Hubo críticas en todo el mundo por la brutalidad en la que mostraron la ejecución de Najibullah. Y bueno, a partir de este momento, aquí está, el Emirato Islámico de Afganistán se establece en Afganistán, y poco tiempo después llega Mullah Omar al poder, que como dijimos fue el organizador del movimiento talibán. Y bueno, termina la guerra civil como tal, el gobierno lo mantienen los talibanes. Aquí tenemos este símbolo de las prohibiciones que comienzan de forma política en Afganistán a imperar en toda la sociedad. Y este territorio de Afganistán se presta para que las organizaciones islámicas que estaban abiertamente en contra del gobierno o de la influencia occidental empiecen a aflorar, y entonces va a desarrollarse estos atentados en Kenia y Tanzania en 1998. Fue el antecedente de este atentado, del gran atentado de las Torres Gemelas, también perpetrado por Al Qaeda. En 1998 hay una serie de atentados, son explosiones simultáneas que se detonan en las embajadas de Estados Unidos, en Kenia y en Tanzania, que provocaron 300 muertes y que fueron ocasionadas por este grupo Al Qaeda en contra directamente de Estados Unidos, dirigido directamente por Osama Bin Laden. Entonces Estados Unidos va a responder ante estos atentados con bombardeos en Afganistán, porque en Afganistán es en donde se esconden estos grupos. Les va a pedir al gobierno talibán, Estados Unidos le va a pedir al gobierno talibán que entregue a Osama Bin Laden, que sospechan que está en Afganistán, a lo que se va a negar el gobierno. Por lo tanto, el gobierno pues va a ser catalogado como un gobierno que apoya el terrorismo. Y bueno, va a pasar el tiempo, ¿no? Aquí ya, como veíamos, volvemos otra vez al color verde. Ya había una cierta estabilidad durante algunos años, desde 1996 hasta el año 2001, que es cuando sucede el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Como saben, agentes de Al Qaeda van a secuestrar 4 aviones comerciales. 2 se estrellaron contra el World Trade Center en Nueva York, 1 se va a estrellar en el Pentágono, en Washington, y otro va a caer en un campo en Pensilvania. Estos atentados van a ser reivindicados al Estado Islámico, también Estados Unidos, Al Qaeda, van a ser atribuidos a Al Qaeda, y a Osama Bin Laden también va a hacer referencia a ellos. Y bueno, Estados Unidos pues va a tener que reaccionar al respecto. El Congreso permite el que se vaya a buscar a los culpables, el que haya una intervención directa en Afganistán, y por medio de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, van a buscar a estos responsables en Afganistán. Va a haber, como saben, la OTAN está conformada de varias nacionalidades, de varios soldados, de varias naciones, y van a llegar a Afganistán. Va a empezar una campaña de bombardeo, se van a aliar con todos los mujahidines que están en contra del talibán para lograr esta desestabilización o inestabilidad política, y que se pueda derrocar a ese gobierno. Y lo que buscan pues es atrapar a Osama Bin Laden y deshacer a todos estos grupos talibanes de Al Qaeda que atentaron contra las Torres Gemelas, ¿no? Va a haber una ocupación directa de Afganistán por parte de Estados Unidos. Aquí están las tropas, de la misma manera que llegaron los rusos. Bueno, Estados Unidos también en el 2001 va a llegar. En la presidencia estaba George W. Bush, quien autorizó
esta invasión a Afganistán con este objetivo de buscar. Se creó también este concepto de la guerra contra el terrorismo, del cual ya hablaremos después, como el enemigo exterior sirve mucho a los fines de los imperios para poder apoderarse del control de muchos países, etcétera. Y bueno, finalmente llegan estas tropas de Estados Unidos a Afganistán. Van a incluir en los objetivos, como decíamos, buscar a los integrantes de Al Qaeda y de Talibán que son responsables por los atentados. De forma muy rápida, ¿no? Esto es de forma muy inmediata, ya para el 14 de noviembre, para el 13 de noviembre primero se da la caída de Kabul. La Alianza del Norte, que como decíamos eran estos grupos yihadistas, y Estados Unidos y la OTAN van a tomar Kabul. El Talibán va a huir, se va a empezar a replegar en Pakistán. Realmente nunca se desintegró, el Talibán solamente se fue a las montañas y se fue a Pakistán, donde no los perseguían más. Y el 14 de noviembre ya este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a establecer una resolución en la que va a fomentar un gobierno de transición, una administración de transición encabezada por Hamid Karzai, para conseguir pues el establecimiento de un gobierno no talibán, es decir, no islámico, republicano nuevamente, y que pudiera pues asegurar esta paz durante el tiempo en el que Estados Unidos ya estaba controlando y había corrido a todos los talibanes, ¿no? En 2003 ya tenemos aquí a Hamid Karzai gobernando de forma temporal. Mientras tanto, la OTAN va a controlar, va a estar encargada de la seguridad de Afganistán, mientras se siguen persiguiendo a los responsables, ¿no? Están en una lucha. Hay marines estadounidenses en Afganistán que están peleando constantemente contra los talibán que están ocultos en las montañas y que están resistiendo, digamos, la invasión estadounidense. Mientras Hamid Karzai va a ganar las elecciones del año 2004. Este personaje va a durar varias elecciones, bastante tiempo en el gobierno, va a estar vinculado con Estados Unidos, y así como Mohamed Najibullah en el pasado, que era percibido como títere de Estados Unidos, Hamid Karzai en este presente también va a estar percibido de esa manera, por lo tanto no va a ser tan legítimo. Va a llegar la administración de Obama, quien va a autorizar el envío de más tropas, porque no se habían logrado los objetivos. Los objetivos eran neutralizar a los enemigos y a los posibles autores de Al Qaeda que pudieran en el futuro volver a atentar en contra de Estados Unidos, ¿no? Erradicar ese peligro para los estadounidenses era el objetivo principal, y no se había conseguido. Se envían más tropas ya para la época. Para el 2009 suman más de 140,000 soldados estadounidenses en Afganistán, cosa que también ya veremos en el análisis como tal. El dinero que se gastó en esta guerra, que fue pues francamente inútil, porque a final de cuentas Estados Unidos sale sin poder haber derrocado este sistema talibán o este sistema de Al Qaeda, ¿no? Va a haber elecciones también en ese mismo año, 2009, en donde va a ser reelegido Hamid Karzai, pero ya se va a constatar fraude electoral y por lo tanto el gobierno va a estar totalmente ilegítimo como en las épocas anteriores, y los talibán y los grupos también yihadistas que buscan gobernar, también estar en el gobierno, van a estar en contra de este gobierno de Karzai, precisamente por ser percibido como muy corrupto, ¿no? Estados Unidos sigue ahí, se aumentan las tropas, siguen los atentados en contra de objetivos estadounidenses. Las tropas estadounidenses van a atentar también, o van a buscar eliminar a estas amenazas yihadistas de Al Qaeda, de los talibanes, y en sus atentados pues van a cometer muchos asesinatos en contra de la sociedad civil, en contra de niños, de gente inocente. Va a haber una gran crítica por parte de toda la comunidad internacional en todo este tiempo, hasta 1911, donde se va a finalmente localizar a Osama Bin Laden. Se localiza en Pakistán. Aquí está la foto, no sé si recuerdan, en esa época, justo cuando se localizó, se le llamó a Obama, que es como decíamos el que estaba en la administración, y por medio de tiempo real, aquí está la foto, estaban viendo cómo el escuadrón SEALs de la Armada de Estados Unidos entró a este recinto donde tenían a Osama Bin Laden, que estaba muy cerca de un recinto militar o de un campo militar pakistaní, y bueno, eso también
permitió la controversia de no saber a ciencia cierta si Pakistán protegía a Osama Bin Laden. Y bueno, finalmente lo localizan, lo asesinan. Este comando está enviando la imagen del video en tiempo real mientras el gobierno lo está observando, el gobierno de Estados Unidos, y eliminan a Osama Bin Laden como uno de los objetivos de esta intervención que había comenzado desde los atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Después de este objetivo alcanzado, del asesinato de Osama Bin Laden, se da una conferencia en Bonn. Ya se habían organizado conferencias buscando planes para poder administrar Afganistán en el futuro. Y bueno, en esta conferencia de Bonn se está tratando de acordar un plan de cooperación para, después del retiro de las tropas, que ya se estaba pensando que se retiraran, cómo es que se iba a organizar Afganistán luego de esto, ¿no? Una cuestión también: en el año 2012 sucede este atentado de Malala, pakistaní. Recuerden que Malala era una niña que iba a la escuela y los talibán directamente fueron a balearla. Se salvó de este atentado, pero le dispararon los talibanes pakistaníes a esta chica. Y bueno, ella lo único que hacía era ir a estudiar, y ella fomentaba la educación por parte de las niñas. Ella fomentaba que las niñas estudiaran, y esto obviamente incomodaba muchísimo al régimen talibán, que pues estaba sometido por Estados Unidos en esta época, ¿no? Fue en el año 2012. Bueno, ya después, en el año 2014, las fuerzas afganas, las fuerzas afganas van a ir asumiendo el liderazgo del ejército de la OTAN, que también ya está retirándose a principios del año 2014. El ejército, aquí está el tanque, que ya se están retirando, así como acá se retiró la URSS. Aquí se retira primero la OTAN. Esta es la bandera de la OTAN. Se retiran, terminan, digamos, todo su plan, la misión que tenían en Afganistán, y empieza el retiro de tropas específicamente de la OTAN. A finales del año 2014, el nuevo presidente Ashraf Ghani va a asumir la presidencia. Él también va a estar cerca del gobierno de Estados Unidos, y a él se le están encargando la seguridad, a él y al ejército afgano se le está encargando la seguridad, que se mantenga la paz dentro de Afganistán una vez que se retiren las tropas. A finales de 2014 se retira totalmente la OTAN, pone fin a las maniobras de ataque, finaliza sus operaciones, se retiran todos los soldados, y únicamente quedan soldados estadounidenses. Bueno, algunas comitivas de otros países, pero muy pequeñas. Realmente ya las representaciones son más bien estadounidenses, pero se está pensando en el retiro de las tropas, ¿no? Como habíamos dicho. Ya en 2017 entra Donald Trump a la presidencia, y una de las primeras cosas que hace es bombardear Afganistán en contra de Al Qaeda, en contra del Talibán, de Al Qaeda, del movimiento Al Qaeda. Directamente bombardea con esta bomba madre, ¿no? Es la bomba madre, es conocida así porque antes de la nuclear es la bomba más poderosa que se tiene. Entonces explota la bomba no nuclear más poderosa en las montañas en contra de ISIS. Y esta es su presentación. Fue una de las primeras cosas que hizo a los meses de haber llegado a la presidencia. Hizo estos bombardeos mientras seguía todavía este plan de retirarse de Afganistán. Ya en el año 2020, a principios de año, se van a celebrar los acuerdos de Doha entre Estados Unidos y el gobierno talibán, que lo que pretendían era pues precisamente ponerse de acuerdo para retirar al resto de las tropas estadounidenses que estaban desplegadas en Afganistán. Estados Unidos ya no quiere seguir manteniendo estas tropas, le resultan extremadamente caras, y lo importante es que al retirarse los talibán puedan mantener el control del país, ¿no? El acuerdo tenía que ver también con la liberación de prisioneros talibanes, levantar sanciones económicas en contra de los líderes del talibán, reconocer al talibán como tal, ¿no? Bueno, serían las fuerzas afganas, como decíamos, las que iban a tomar el control del país. Se establece la fecha para el retiro de las tropas. Y bueno, también es importante decir que este trato fue entre Estados Unidos y el grupo talibán. Realmente Kabul, o sea, el gobierno de Ashraf Ghani, no participó en estas conversaciones, quedó de fuera. Lo único que quería Estados Unidos era pues mantener una imagen de paz para poderse retirar, ¿no? A partir de este tratado, de este acuerdo de Doha,
a principios, como decíamos, del 2020, Estados Unidos va a comenzar el retiro de sus tropas, ¿no? Aquí está el tanque. Se están retirando a lo largo de todo el año 2020 y, bueno, ya a mediados de este año 2021 se retiran por completo. Y de inmediato el talibán empieza a resurgir, empieza a tomar ciudades sin violencia. Es importante decirlo también porque tenían tanto poder y había tanto temor por parte del ejército, estaba tan impreparado el ejército afgano, el ejército de Ashraf Ghani, que estaba formado por jóvenes inexpertos, que se van rindiendo ante el poder de los talibán, que van empezando a tomar todas las ciudades aledañas hasta llegar a la capital y establecer un sistema de gobierno nuevamente islámico. Se establece el mulá Jaibatullah Akhundzada, este personaje que fue el líder supremo de Afganistán, luego de haber sido nombrado líder del talibán, y que tiene vínculos directos con Al Qaeda y con su líder y etcétera. Bueno, él es quien actualmente en el año 2021 está encabezando el poder reconocido de los talibán, una vez que Estados Unidos volvió a dejar, o dejó, mejor dicho, Afganistán de forma permanente, y que vuelve nuevamente Afganistán a ser regido por un gobierno nacionalista, ¿no? Entonces aquí tenemos la imagen de un vistazo a la línea de tiempo, como primero estuvo bajo el control de la Unión Soviética, después estuvo bastantes años, 20 años bajo el control del ejército estadounidense, y lo que estamos viendo actualmente es cómo se retiró finalmente el ejército estadounidense y dejó solos al gobierno afgano, al gobierno de Ashraf Ghani, que no pudo resistir este dominio de los talibán. Como ya vimos en la fotografía, tuvo que huir Ashraf Ghani en helicóptero, porque ya los talibán tenían tomada toda la ciudad y el aeropuerto y etcétera, y tuvo que huir el presidente en esta toma del gobierno por parte de los talibán en el año 2021. Y bueno, vamos a estar atentos a qué es lo que sucede con este gobierno talibán en Afganistán a partir del año 2021 en Escrito Internacional.